Hola jóvenes, bienvenidos de nuevo a mi canal. En este caso vamos a explorar la distancia entre puntos en la recta numérica. Para esto vamos a tener en consideración pues el cero, el origen de coordenadas del sistema lineal, y por comodidad el cero, y por comodidad vamos a tomar dos puntos a la derecha del cero. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar el punto A y vamos a tomar el punto B. ¿Cuál es el propósito de la explicación? Poder encontrar la distancia que separa ambos puntos. Entendemos que a ese par de puntos, a cada par de puntos en la recta se le puede asociar un único número real denominado la distancia, visto en axioma de la geometría euclidiana. La pregunta es cómo se puede plantear acá. Como ya estamos en la geometría analítica y tenemos un sistema coordenado, al punto A se le hace corresponder o tiene, digamos, asociado una coordenada, llamémosla x1, y el punto B tiene una coordenada x2, ¿sí? Entonces, cada uno de esos puntos tiene asociado una coordenada. Ahora bien, para poder nosotros determinar la distancia entre el punto A y el punto B, lo que vamos a tener en consideración es lo siguiente. Por ejemplo, de la geometría euclidiana, sabemos que la distancia del punto O, que es el origen de coordenadas, al punto A, más la distancia del punto A al punto B, es la misma distancia que hay del punto O al punto B, ¿sí? Por definición. Pero resulta que la medida o más bien la distancia que separa el punto O del punto A es justamente su coordenada. Entonces, esta distancia del origen al punto A es x1 más la distancia que nosotros queremos encontrar, que la distancia del punto A al punto B es igual a la distancia del punto del origen al punto B, pero sabemos que esta distancia es básicamente la coordenada x2. Por eso, por comodidad y conveniencia, estoy considerando los puntos a la derecha del origen, ¿sí? Para que sean positivos. Luego, en este caso, podríamos tomar y despejar la distancia del punto A al punto B y nos va a quedar x2 menos x1. Entonces, observen que para poder encontrar la distancia entre el par de puntos, simplemente lo que hacemos es restar la coordenada final o la coordenada del punto B de la coordenada del punto A. Pero nosotros sabemos que estas distancias también o estas diferencias podrían ser negativos. Entonces, en general, la definición indicará que la distancia entre el punto A y el punto B va a ser igual al valor absoluto de la diferencia de sus coordenadas, ¿sí? Entonces ahí tendríamos una definición estándar que nos permite a nosotros determinar la distancia entre cualquier par de puntos en la recta numérica. Ahora bien, que yo estoy restando x2 menos x1, pero para hacer una anotación acá, si yo estoy calculando la distancia del punto A al punto B, y esto se da como el valor absoluto de x2 menos x1, esto es lo mismo que tener menos x1 más x2. Si se saca, digamos, se extrae un factor común menos 1 al interior del paréntesis, entonces va a quedar x1 menos x2. Por lo tanto, esto va a ser valor absoluto de menos 1 por las propiedades de valor absoluto, va a ser el producto de los valores absolutos de cada uno de los números. Pero el valor absoluto de menos 1 es 1, entonces va a ser igual a x1 menos x2 en valor absoluto. Por lo tanto, calcular la distancia de A a B, tal como se había visto acá, como el valor absoluto de x2 menos x1 es lo mismo que calcular el valor absoluto de x1 menos x2. Es decir, no importa cómo usted haga la diferencia entre las coordenadas, el valor absoluto va a ser el mismo, ¿sí? Entonces, a manera de ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, el punto a manera de ejemplo, si tengo el punto A de coordenadas menos 3 y el punto B de coordenadas, por ejemplo, 7, calcular la distancia del punto A al punto B va a ser igual a calcular la distancia de la diferencia de sus coordenadas y no importa el orden. Sería menos 3, sería, llamemos a este x1 y llamemos a este x2, sería menos la coordenada de x2 que sería 7. Esta diferencia será menos 10 y el valor absoluto de menos 10 es igual
a 10. Dará lo mismo si ustedes, por ejemplo, toman la coordenada x2, que es 7, y le restan la coordenada x1, que es menos 3. Esta diferencia, esto daría 7 más 3, que es igual a valor absoluto de 10, y es igual a 10, es decir, la distancia es la misma. Claro, la distancia del punto A al punto B es la misma distancia que separa el punto B del punto A, no importa cómo se posicione usted. Entonces, con base en esta distancia, en esta definición, más adelante en la próxima visualización, ustedes verán cómo se puede encontrar la distancia de dos puntos, en este caso en el plano cartesiano. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.